Mujeres políticas en la tierra prohibida. Hoy conocemos a Sonia Montaño. Sonia Montaño está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias, María René, por la invitación. ¿Cuándo empieza esa sensibilidad por hablar de la mujer, de sus derechos, de la necesidad de que sea igual? Mira, yo creo que en el subconsciente de una hay cosas que después procesas y te das cuenta, en esa época yo ya sabía, digamos. Tuve una madre muy valiente, muy transgresora para su tiempo, muy inteligente, pero en mi juventud, en mi adolescencia, diría yo quería ser el hombre nuevo. Ya. Yo quería ser como el Che Guevara, pero conscientemente fue algo que empezó después de mi salida de la cárcel. ¿Cárcel? Terminé exiliada en Holanda, que fue el país al que llegué. Había mujeres de Chile, de Argentina, de Brasil, pero también mujeres de Europa del Este. Y cuando empezamos a hablar entre nosotras, nos dimos cuenta que la militancia política, la cárcel, la tortura y la vida cotidiana para las mujeres que habíamos participado de alguna manera en política era distinta. De hecho, el papel que les tocaba a muchas mujeres era o de víctimas o de familiares, pero siempre, por ejemplo, tu condición de mujer te exponía a formas de tortura como la violación y el maltrato físico distinto. Entonces, eso, en un momento en que en Europa las mujeres estaban emergiendo con luchas sociales, luchas feministas, y ahí, en mi caso, por lo menos, hice un clic importante para entender que la lucha que habíamos emprendido contra la dictadura debía, uno, descartar toda forma de violencia. Para mí el feminismo en ese momento ya fue un proceso de reflexión en el que entendí que no había que ser un Che Guevara. Y ahora con lo que pasa recientemente en Cuba, totalmente claro que ese no era el camino a seguir. Pero en ese momento muchas mujeres encontramos en el feminismo una visión crítica, una interpelación al poder que nos hizo pensar en la importancia que tenían las mujeres de sectores populares, las mujeres políticas. Creo que ese momento fue como, para mí, en lo existencial, un momento bien clave para entender que las mujeres podíamos derrotar y luchar contra las dictaduras, participar en política, pero marcando la diferencia con lo que eran los partidos tradicionales y particularmente una cierta visión machista del poder autoritario, donde las mujeres solamente estábamos de servicio de los hombres, ¿no? Como alguna vez comentamos, eso me llevó a juntarme con otras compañeras que en América Latina tuvimos la suerte, diría yo, a estas alturas, de combinar la lucha por nuestros derechos con la lucha contra las dictaduras y hoy contra los autoritarismos. El feminismo europeo y norteamericano estaba mucho más centrado en las mujeres como sujetos políticos, pero no tenían al frente dictaduras, ¿no? Entonces, nosotras como América Latina en general tuvimos la virtud de colocar estos temas, y el ejemplo, digamos, más claro de eso fue lo que hizo Domitila Chungara en México, cuando fue representando a la sociedad civil en Bolivia, pero ella les dijo, yo tengo problemas de hambre, de pobreza, etcétera. Entonces, hubo un aporte desde las mujeres bolivianas y latinoamericanas que fue importante para más adelante, cuando ya empezamos a recuperar la democracia, etcétera, poder pensar en formas de hacer política que no solamente sean un número más, sino nuevas formas de participar en la lucha política. Ese clic que haces estando en el exilio tiene repercusión a tu retorno. Y ahí, ¿cómo era hablar de reivindicaciones feministas en medio de dictadura, en medio de estructuras muy machistas, muy patriarcales? Los años 80, María René, fueron años bien importantes en toda América Latina, porque ONGs como el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, la Oficina Jurídica, la Casa de la Mujer en Santa Cruz, Gregoria Pasa, surgieron en esos años.
Ya. Por una razón, porque no te olvides que los años 80 fueron lo que se llamó la década perdida, en el sentido que hubo una enorme crisis económica, un aumento de la pobreza y los países no encontraban la forma. Y fue el momento en que digamos, el mundo, las políticas de desarrollo empezaron a hablar del papel que jugaban las mujeres en la producción de alimentos, en la crianza de los hijos, el tema de mortalidad materna, porque aquí se morían. Entonces, los años 80 fueron un tiempo en el que muchas políticas internas y externas empezaron a encontrar mucha respuesta con las mujeres que querían buscar trabajo, que querían tener ingresos, y más te digo aún con el tema de la violencia. Se hablaba en esa época de violencia doméstica, no se hablaba en los términos que hablamos ahora, pero ya las mujeres empezaron a reclamar. Yo siempre me acuerdo que cuando trabajábamos con el CIDEM en el Alto, nos reíamos mucho con las mujeres de los clubes de madres. A mí me tocó trabajar mucho con ellas y era divertido porque ellas se quejaban de que sus maridos o llegaban borrachos o las engañaban, qué sé yo. Y tenían una forma muy simpática de castigarlos, entre comillas, que era hacerles lavar la ropa el sábado en la puerta de la casa. Allá. Para que los vecinos y las vecinas al pasar vean que el tipo que estaba lavando ropa había cometido un abuso en la familia. Y me acuerdo que miles de anécdotas circulaban, pero que eran parte de las ganas que tenían las mujeres realmente de buscar una salida. Los años 80 fueron de acumulación importante. Por ejemplo, las Bartolinas empezaron a surgir en ese momento. Hubo muchas iniciativas. ¿Quién impulsaba esas iniciativas? ¿Era la cooperación internacional? Porque Bueno, el gobierno boliviano no era precisamente los gobiernos no. Esto tuvo que ver mucho con las cumbres internacionales que había, no solo, pero en gran parte con todas las cumbres internacionales, esos años 80, el reconocimiento de la violencia contra la mujer como violación a los derechos humanos, la Conferencia Mundial de la Mujer en Nairobi, después en los 90 se fue acumulando. Pero en esa época, por ejemplo, en el caso nuestro, yo que había estado exiliada en Holanda, la cooperación holandesa, que yo sabía que yo me iba a venir a Bolivia, me dijeron, ¿y por qué no vas y te damos unos recursos para que tú puedas hacer el trabajo que quieres? Y yo feliz me vine con esa plata a la hiperinflación boliviana, que entonces se multiplicó como los peces, y en ese momento ya encontré mujeres amigas que habían trabajado en la Unión de Mujeres de Bolivia, que habían trabajado con las mujeres del Comité de Amas de Casa Mineras y mujeres que habían trabajado con los clubes de madres en el Alto. Entonces empezamos a encontrar un eco, pero ciertamente el papel de la cooperación internacional fue fundamental. Sí. Ahora, me dices, hubo estas cumbres, hablemos de Nairobi, ¿tú estuviste ahí? Estuve en Nairobi, estuve en el 85, ahí también nos alimentamos de muchas experiencias porque descubrimos que lo que les pasaba a las mujeres, que nos pasaba a nosotras como mujeres, les pasaba a las mujeres de la India, de Arabia Saudita, de países africanos. Es decir, empezamos a percibir la dimensión global e internacional de una discriminación que parecía que la vivíamos solamente aquí y en nuestros hogares. No te olvides que en esa época no había grandes leyes y no había conciencia pública. Entonces, cuando tú llegas a Nairobi y te encuentras con miles de mujeres de distintos países que hablábamos de alguna manera un lenguaje semejante. Yo tengo una amiga, Gina Vargas, que es dirigente feminista, que tenía a su pareja un holandés, Peter Waterman, y yo a ellos les debo un concepto, porque este hombre elaboró la idea de que los feminismos fueron la última forma de internacionalismo que había en la sociedad, porque acabó la Cuarta Internacional, los comunistas, las sindicales obreras, todas se habían burocratizado o debilitado, y de pronto surge en el mundo un conjunto de acciones que estaban en todo el planeta
y se instala una forma de organización que también fue contribución de las mujeres, que fue las redes. O sea, la idea de vivir en red, enredadas, Ya, ¿no? pero no bajo el concepto actual, sino Claro, no había estamos ni... hablando no de hab- conexiones, intercambio de información. Teníamos grupos de mujeres, nos reuníamos. El otro día estuve encontrando en realidad fotos maravillosas, porque claro, no había ni Face, no había nada en esa época, pero nos escribíamos y nos hablábamos, en fin. Entonces, los años 80 fueron muy importantes porque ahí hicimos conexión con mujeres de República Dominicana, en el Brasil, que estaban luchando ya contra la dictadura. Ellas fueron las primeras en hacer reformas constitucionales con enfoque de género. Entonces, cuando cayeron la dictadura y Brasil empezó a hacer los derechos sociales y económicos para las mujeres, donde, por ejemplo, aparecía el tema de la mortalidad materna como un centro en la Constitución brasilera, dijimos, aquí estamos en pañales, había que empezar a pensar en nuevas formas de legislación y marcos jurídicos. Y el gran salto indudablemente fue el 95, porque ya después de una década, la década de los 90 fue una década donde Naciones Unidas impulsó todas las cumbres, la cumbre de la tierra, la cumbre de derechos humanos, la cumbre de la mujer, de medio ambiente, etc. Y entonces llegamos a Beijing el 95. En ese momento a mí ya me tocó ser la subsecretaria de Asuntos de Género. La primera. La primera. Y en realidad sí, bueno, ya en Bolivia existía una importante cantidad de organizaciones, los medios nos daban importancia y obviamente estando en el gobierno, si hay voluntad política, tú puedes hacer muchas cosas. Llegamos a la China, a Beijing, cuando Beijing no era el poder económico que es ahora. Estaban abriéndose al capitalismo como es ahora, pero entonces otra vez ya empezó un poquito de comunicación todavía no virtual, pero había ya más posibilidades de comunicarte. Y creo que, bueno, Beijing fue un momento importante para todas las mujeres del mundo. Fue por primera vez 50.000 mujeres discutiendo párrafo por párrafo la plataforma de Beijing. Ahora, y ahí, esa plataforma, perdón que interrumpa, esa plataforma marcaba un norte a seguir, pero no tenía, digamos, un orden de cumplimiento obligatorio. No. Era como... Era una agenda política marcada por las mujeres que no era vinculante, o sea, los gobiernos podían ir, como de hecho fue Fujimori, por ejemplo, a Beijing fue Fujimori y prometió que en 10 años las mujeres iban a ser las reinas del universo, y hubo mucha demagogia también ahí, ¿no? Pero había la sociedad civil que estaba además. Entonces, no hubo una cosa vinculante, pero ya sí surgió la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer, que es la CEDAW y que es un tratado de derechos humanos vinculante al que Bolivia está rindiendo cuentas regularmente porque ya es obligación del Estado, ¿no? Entonces, fueron cosas distintas. Es cierto que mucho de lo que se planteó en Beijing no se ha cumplido, pero se ha dado grandes saltos, por ejemplo, en materia educativa, por ejemplo, en la lucha contra la violencia, por ejemplo, en la creación de ministerios de la mujer, de instituciones que hagan servicios, en fin, todo el tema de la institucionalidad del Estado, ¿no? Si vemos la región con relación a Beijing, porque Beijing insume todo lo que es Nairobi, el Cairo, y además hace una proyección, ¿verdad? Hace una proyección para hablar de temas ecológicos, de temas ambientales, de temas económicos. Entonces, viendo Beijing, viendo la región, hay avances importantes. Hay avances, María René, sería injusto. Yo siempre digo, y a veces la gente me critica un poco, pero yo digo, si yo comparo mi vida con la de mi madre, yo vivo mejor, en términos de libertad. O sea, las nietas de hoy están mejor que las abuelas.
obviamente no en casos donde ha habido catástrofes o grandes dictaduras o procesos de violencia. Entonces, de alguna manera, viendo en el largo y mediano plazo, yo creo que sí ha habido cambios muy importantes. Ahora, la sociedad está avanzando más rápido y los problemas que tenemos que enfrentar, por ejemplo, yo te digo, cuando fuimos a Beijing, no teníamos la presencia del narcotráfico que tenemos ahora. O sea, el narcotráfico era un problema, sabíamos que había la mafia y veíamos Los Soprano, ¿no? Ya, pero no lo teníamos en el Chapare ni en la frontera con Chile, digamos. La presencia del narcotráfico y del crimen organizado como un problema que supera, ya no es un tema solo de las mujeres, sino que es un tema país, hace que, por ejemplo, tú puedes tener una ley contra la violencia, pero las formas como se están muriendo nuestras mujeres tienen mucho que ver con el crimen organizado que se convierte en un modelo de crueldad. No sé si me explico. Es como las mujeres, después de sufrir la muerte, los hombres las machucan después de muertas, para decirlo claramente. Las matan, ¿no? A golpes. O las matan a golpes o con 10 tiros en el esto. Entonces, la violencia, la brutalidad, el ensañamiento que tú ves hoy en día es un fenómeno que está fuertemente vinculado con el hecho de que esa forma de violencia la ves en las pandillas, la ves entre los jóvenes y hasta en los grupos políticos. Pero ¿no? aquí es bueno que nos detengamos a contrastar. Antes no había la tipificación de feminicidio, pero sí había muerte de mujeres a manos de sus parejas. Antes no se denunciaba y ahora con temor se denuncia. Antes no había una norma, ahora hay una norma. Pero uno se espanta de ver la cantidad de casos que tenemos en Bolivia. Exacto. Entonces, uno es el tema del contexto del que te mencionaba, y el otro es la crisis de la justicia. O sea, tú puedes tener las mejores leyes, como que Bolivia tiene, con algunas dificultades, buenas leyes. Un marco legal que si fuéramos Suiza, como quería la expresidente, estaríamos fantásticas. Pero resulta que la justicia está tan mal que no llegamos ni siquiera a sancionar el 10% de los casos de feminicidio. Ya ni decir de las otras formas de violencia, que en nuestra ley hay un listado de 16 tipos de violencia, y sin embargo los jueces y fiscales siguen aplicando la noción antigua porque ni siquiera están formados para aplicar la ley. Entonces sí, tenemos unas leyes muy interesantes, muy buenas, pero no, tú estás viendo que con un poco de plata las mujeres no pueden ir a reclamar porque tienen que pagarle la plata de su bolsillo al investigador. Entonces, no solamente los políticos te pueden maltratar y pagarle a su amigo fiscal y listo, está todo resuelto, es que la justicia está podrida. Realmente el propio Iván Lima, antes de ser sheriff, era ministro de Justicia y él decía que había que cambiar todo, ¿no? Ahora que está dedicado a perseguir a sus enemigos ya se han olvidado de esas cosas, pero la verdad, María René, es que esos son los problemas. No es que hay menos violencia, yo creo que ha aumentado, pero sobre todo la crueldad del ensañamiento y la falta de aparato judicial y de Estado de Derecho que hace que de nada te sirve tener leyes o del tipo que sea, ¿no? Sobre esto, hay leyes, falla la justicia. La mujer se ha empoderado, la mujer sabe que hay la norma y trata de denunciar a su agresor, trata de frenar la agresión, porque hasta hace no muy poco te decían, te ha tocado así, báncatela nomás. Yo creo que hay más empoderamiento, pero antes la resignación era porque eres mujer. Entonces, tu mamá así te enseñaba que te sometas, el padrino venía a interceder, pero hoy es la sensación de que ¿de qué sirve que yo vaya a denunciar si el otro va a pagar o no va a pasar nada? Ya no es ya no es la sumisión en la familia el principal problema, sino es la desconfianza en la justicia. Entonces, muchas mujeres
que han pasado, que han ido, se han revictimizado, han tenido que gastar plata, han sufrido extorsiones y finalmente no pasa nada, escuchan esas historias y lógicamente ellas no quieren ya. ¿Para qué voy a denunciar? Entonces van a buscar soluciones alternativas, a veces la familia intercede o los propios hijos, etcétera. Pero yo creo que el eje donde estaba el obstáculo principal, que era la familia patriarcal, por decirlo de alguna manera, eso se ha ido erosionando porque las mujeres han salido a trabajar, han escuchado sus derechos, pero es el asco ante la justicia y la desconfianza frente a eso, ¿no? Todos decimos en Bolivia que somos una sociedad muy permisiva hacia la violencia, que somos una sociedad muy tolerante a la violencia. Esto como un marco general, en medio de las dudas a la justicia, en medio de los abusos y atrocidades. ¿Cómo logramos un sacudón suficientemente grande que nos haga poner las cosas en orden? Yo estoy de acuerdo con eso, la tolerancia hacia la violencia y hacia la ley, al permiso que todos nos damos para violar la ley cada minuto. Cruzas en luz roja, botas el papel a la basura, el taxista se pone el barbijo como collar, y todo eso es así nomás, es parte de nuestra idiosincrasia. Este es un tema de cultura. Y Bolivia, como algunos países que han hecho las cosas mal, ha gastado muchos esfuerzos en las leyes y en la persecución a los violentos, pero anda a mirar las escuelas. Claro. No hay nada en la escuela boliviana que enseñe a los niños el respeto, la empatía, el saber que nadie te puede tocar, ¿no? Los niños en otros países llaman al teléfono cuando su mamá está siendo objeto de maltrato, porque están educados para eso. Aquí en Bolivia, en los años 90, UNICEF tuvo un programa muy lindo que era mostrar a los niños de madres embarazadas que se fijen en los pies, porque les enseñaron que si los pies estaban hinchados, ese parto iba a ser de riesgo. Y los niños aprendían en la escuela, por ejemplo, a que si la mamá tenía los pies hinchados o tenía los ojos muy rojos, tenían que avisar para que la mamá vaya al centro de salud, que fue una de las grandes cosas que hizo la política de salud cuando el doctor Torres Goitia, que en paz descanse, también estaba en esa cosa. Entonces, hay formas en educación de poder empoderar, de poder hacer, no hay en 20 años o 30 años en Bolivia las escuelas no son un lugar de seguridad. Sí. Son un lugar donde no aprendes a querer al prójimo, donde no se gasta en la formación de maestros para que eduquen a los niños. Todo lo que es prevención, toda la educación de las enfermeras y personal de salud, que tiene la misma cabeza de verdugo que tenían sus profesores. Entonces, cuando va una mujer que, por ejemplo, está embarazada, no quiere tener ese hijo y nuestra ley permite que haya una interrupción antes de ciertos meses o que tenga la información necesaria para ver si continúa o no, unas se están persignando, los otros están diciendo yo no quiero aconsejar. Si no hay otra vez en los servicios de salud, cuando va una mujer golpeada, no le preguntan por qué se golpeó, y entonces ponen lesiones, no sé qué, en neutro. ¿Por qué? Porque los médicos y las enfermeras no quieren verse involucrados, luego de ir a la fiscalía, ir a ser testigos, etc. Entonces, hay un problema básico de educación, que es el olvido mayor, y que yo creo que si un país invierte en educación, no solamente vamos a tener astronautas o gente que vaya a la luna, sino vamos a tener una mejor convivencia. Estamos viendo los índices de violencia, pero el tema de la mortalidad materno-infantil es también otra muestra del desprecio o de la discriminación a la mujer. Estamos después de Haití. Este es un problema nacional. Ese sí que es un problema nacional, y es como, volviendo al tema, sabemos
y tenemos todos los recursos. Hay estudios, yo creo que Bolivia es uno de los países con mejor información sobre mortalidad materna, con más estudios sobre las causas de la mortalidad materna, y sin embargo, bueno, ves la crisis del sistema de salud, y las mujeres, a pesar del bono Juana Zurduy, que se ha creado precisamente para incentivar que las mujeres asistan al centro de salud. Seguimos en la cola como el país con más alta mortalidad materna de América Latina. Eso es otra vez otra señal de cómo el Estado no le importa, porque la mujer embarazada o la mujer golpeada no bloquea caminos, ¿no? Entonces, no, tú vas a encontrar, como hicieron los discapacitados, que sí, de una manera descarnada se pusieron en la calle, pero las mujeres que están embarazadas con 5 hijos, no hacen acción política, y aunque van a votar, finalmente no tienen el peso político en un país donde la política se hace en las calles, ¿no? Claro, pero en medio de esto tenemos cotidianamente nuevas formas de discriminación y de, vamos a decir, marginamiento a mujeres. El embarazo adolescente es otra situación de la que no se quiere hablar, pero se tiene que hablar. El embarazo adolescente además es el vértice entre la violencia y la mortalidad materna, porque es el lugar donde se junta normalmente un hombre mayor que una niña adolescente a la que se abusa sexualmente, a la que se viola muchas veces, eso sí en un manto de silencio y en una sociedad hipersexualizada donde lo que tú consumes a través de los medios de comunicación es la Miss Chiquitita, la Miss Pirulín, la Miss Tirulín, no sé qué. Cada edad tiene su concurso de belleza y hay una sexualización enorme de las niñas y de los niños, que está otra vez Bolivia, el país con más alta tasa de embarazo adolescente. Pero tienes otra realidad que contribuye a este escenario, el hablar de hogares monoparentales, donde la mujer es la que carga a los hijos, hasta los hijos del exmarido o el ex concubino, es la mujer la que reparte pobreza, ¿no? Yo pienso que para muchas mujeres es un alivio no tener un hombre en la casa, sobre todo si es un mancagasto, ¿no? Que está viviendo de ella. Pero ciertamente los niños necesitan familias con padre, madre, buena, con papá, mamá, etcétera. Y es cierto que las mujeres que viven en hogares monoparentales, las pobres mujeres tienen triple jornada, trabajo, pandemia, cuidar al suegro o al hijo, entonces el trabajo, las mujeres tienen mucho más trabajo y sabemos también las cifras, ganan menos, tienen horarios más desordenados en general. Por ejemplo, inclusive mujeres que tienen pareja, pero cuyos esposos viajan por trabajo, se van a la mina, se van a la zafra, se van a incendiar bosques para los interculturales, en fin, esas mujeres se quedan solas y tienen que asumir el trabajo por ingresos, el trabajo no remunerado, el trabajo de cuidado de los hijos, el cuidado de los viejitos, que muchas veces se agregan a las familias, y entonces fungen de mujeres solas, entre comillas, hasta que viene el hombre y trae probablemente ingresos y se ocupa temporalmente de las tareas del hogar. Entonces, eso alguna vez les escuché a un político nuestro preocuparse por eso, y eso que está en la Constitución, ¿no? En la Constitución boliviana está que el trabajo doméstico debe ser reconocido. Si nuestra Constitución es de Suiza realmente, ¿no? Estamos describiendo a grandes rasgos la situación que enfrenta la mujer de hoy. El desafío es gigantesco para el país, pero también para cada unidad familiar. Apoyada en algunas entrevistas que has dado últimamente, me gustaría que hablemos de la institucionalidad país y las reivindicaciones de la mujer. Bueno, estamos viviendo una crisis de la democracia, ese es el punto central, ¿no? Y eso significa no hay Estado de Derecho, como hablábamos hace rato, y en general el Estado está
cooptado por grupos corporativos como las organizaciones, los movimientos sociales que no tienen ni de movimientos ni de sociales, pero que forman parte de los grupos asociados al Estado para recibir prebendas. Entonces, hay un problema severo, digamos, de país donde quizás lo único que se ha logrado es una posibilidad de elegir regularmente a los gobernantes. Menos mal que no somos Nicaragua o que no somos Venezuela. En ese sentido, en Bolivia hay una institucionalidad que permite las elecciones con todas sus dificultades, pero luego no hay políticas de largo aliento. Estás viendo que inclusive entre los propios gobiernos del MAS, cada que cambia el gobierno, los interculturales, las Bartolinas, los cocaleros piden su cuota de poder. Por lo tanto, el Estado no está gobernado por gente que sepa de lo que se trata y tienes una institucionalidad que no funciona porque además, como saben que tienen poco tiempo, tienen que sacarle partido a sus puestos de trabajo lo más rápido que puedan. El tema de la corrupción es probablemente el factor más grave para evitar el desarrollo. Y tercero, derechos humanos, porque el tema de los derechos humanos en Bolivia no tiene horizonte. Los defensores de derechos humanos están perseguidos, están amenazados, están con mucha dificultad de poder ejercer y todavía se ha tocado instituciones como la Defensoría del Pueblo, que deberían ser el lugar donde tú acudas para que te defiendan frente al Estado, el lugar donde germinan los futuros policías que te van a ir a reprimir. Entonces, estamos con una crisis de institucionalidad muy grave que hace que en ese contexto, claro, las mujeres tenemos que volver quizás a recuperar estas formas de organización comunitaria, social, de grupo, de barrio, de las comunidades, para desde ahí protegernos frente a todas estas enormes desafíos. Y la pregunta que seguro tú me vas a hacer, y entonces así vale la pena participar en política, ¿no? Es el mismo desafío para los jóvenes. Y fíjate que ¿Hombres o mujeres? Hombres o mujeres. Porque este es el tiempo en el que las mujeres estamos siendo electas, estamos postulando, estamos candidateando. Y uno dice... Claro, hablamos de otra cosa, entre comillas, buena que tuvo Bolivia fue la paridad, ¿no? De hecho, las chilenas que ahora están haciendo constituyentes están copiando la experiencia boliviana para tener el tema de la alternancia y la paridad. Pero tú entras a un espacio como la Asamblea Legislativa cuando tienes autonomía, o sea, cuando tienes cabeza propia, boca propia, derechos fundamentales, y no para levantar la mano cuando tu jefe te dice cuál es la línea política correcta. Entonces, no te sirve de nada ser mujer en la Asamblea Legislativa si desde el gobierno te van a decir que, por ejemplo, apruebes una ley para liberar de culpa a todos los abusadores y violadores de derechos humanos. Entonces, está bien que seamos la mitad o un tercio, pero con autonomía. Y lo que lamentablemente la experiencia boliviana nos muestra es que, claro, hay la mitad del Parlamento. Inclusive en algún momento hubieron mitad de mujeres en el Ejecutivo. Pero el que da la línea, como se dice vulgarmente, es un caballero que tiene el poder por detrás. Entonces, que la presencia de la mujer ahora es decorativa, porque no estamos preparadas. Yo creo que estamos muy preparadas, pero muchas veces nos hemos contagiado muy rápido de las ganas de poder de los hombres. Ya. Porque yo creo que hay mujeres fantásticas a lo largo de la historia y tú ves muchas mujeres. Yo creo que hay, en la actual la Asamblea veo mujeres muy interesantes. Nombro a Cecilia Requena, digamos, pero hay más que están hablando y abriendo la boca por causas, defendiendo derechos humanos. Andrea Barrientos, que se me vienen a la cabeza nombres de mujeres que las estoy viendo actuar con fuerza y recibiendo todas las dificultades. Pero claramente la mayoría de las mujeres van a ir, y los hombres van a ir a escuchar cuál es la línea que viene del Ejecutivo. Lo que estamos diciendo es bien potente, ¿eh?
¿Es esto, la pregunta que tiene que venir inmediatamente, es esto por populismos, o es esto por un desgaste de la democracia como la concebimos hasta ahora? Aquí es una mezcla de factores, ¿no? Una es la política en todo el mundo está mal vista y no faltan razones porque los políticos se ocupan todos los días de darnos muestras de que la política está mal. Por otro lado, la única forma de hacer democracia es haciendo política. ¿Y es a través de partidos? Y a través de partidos, creo yo, porque la prueba de que los movimientos sociales eran puros y, bueno, lo estamos viendo que no, y más bien hay una gran pelea por ocupar espacios, ¿no? Pero también hay una falta de cultura democrática, así como cruzamos con el semáforo rojo, también en la Asamblea Legislativa y en el poder político no hay el tema del respeto. Entonces, eso es lo preocupante porque no creo que puedas cambiar todo con reglamentos, con leyes, con castigos, si es que no hay un cambio cultural profundo. Y yo soy de las que pienso que eso tiene que hacerse en el espacio político y público. Hay una discusión entre las feministas que están diciendo darle la vuelta al Estado y volver a lo comunitario. Ya, no nos metamos con las instituciones. Yo no creo que eso funcione, no hay una experiencia que pueda mostrarnos. Lamentablemente el desafío son las instituciones. Las mujeres, por suerte, no somos angelitos y no podemos pensar que por ser mujer somos mejores o moralmente superiores. Entonces, ¿es la política una tierra prohibida para la mujer? Es un desafío grande, pero no debería estar prohibida. Ahora, dentro de esta reflexión, quiero entender por qué, por ejemplo, una movilización de mujeres en la Argentina tratando el tema del aborto puede unificar tanto, puede mover, puede sacudir a un país, versus una recordación del Día de la Mujer aquí en Bolivia, donde tenemos un grupo por allá, otro grupo por acá, otro grupo por allá y uno que está por organizarse. Bueno, es verdad que eso ocurre no solo en Argentina, en el Perú, en México, el movimiento de mujeres muy fuerte, en el Brasil. Una de las herencias más negativas del gobierno del MAS ha sido la fragmentación del movimiento de mujeres. Primero porque ha tomado a las Bartolinas como la representación simbólica más potente, porque ciertamente mujer indígena que había estado desplazada, ha cooptado esa organización para hacerla beneficiaria del poder, y por el otro lado ha quedado afuera un conjunto de gente que tenía ilusión en el MAS y cuando se fue decepcionando prefirió callarse. Como resultado de eso, muchas pugnas internas. Las mujeres, como no sabemos dialogar democráticamente, entonces cada grupo prefiere, están las más radicales, las menos radicales, y Bolivia no ha logrado generar un movimiento unitario, que es uno de los pocos países donde ves ese tipo de fragmentación, que quizás tenga que ver también con una característica muy propia del país, que es este faccionalismo de las organizaciones sociales. Pero todos los días hay causas comunes, ¿no? Un feminicidio, una violación, un embarazo adolescente, todos estos temas que hemos venido tratando, ¿no son causas suficientes para unirnos entre Yo mujeres? sí creo que son causas suficientes, pero no lo ven así. Muchas 8 de marzo, grupos que te dicen, aquí no van las neoliberales, aquí no vienen las del MAS, aquí no vienen las ONGs. Entonces, claro, como todo tiene un estigma, todo tiene algo de lo que tú puedes agarrarte para desprestigiar y descalificar, terminas teniendo grupos muy pequeños, muy reducidos, a veces muy estridentes, que no le hacen bien al movimiento. Sí. Teniendo toda esa experiencia que has logrado al estar al frente del Departamento de Género en la CEPAL, habiendo comparado prácticas, experiencias, historias, normativas, ¿qué elementos deberíamos rescatar aquí en Bolivia para fortalecer esta lucha por la igualdad de la mujer?
Quizás lo más importante es dejar de tener la mirada en el ombligo centralista, paceño. Ya. Creo que en Santa Cruz, en Tarija, en Cochabamba, para mencionar 3 lugares, hay cosas muy, muy creativas, muy positivas, de grupos y asociaciones de mujeres que están trabajando en torno a los temas que tú has señalado, pero que no tienen estas fricciones o disputas o rivalidades propias del centralismo, y con las que yo creo que es posible recuperar la fuerza perdida para poder justamente retomar los temas esenciales de la agenda y temas como el del medio ambiente, ¿no? Ahí yo creo que hay un espacio de encuentro muy importante entre mujeres que vienen de la historia feminista con grupos de mujeres muy comprometidas con la lucha por el medio ambiente, que ya no es una lucha de largo plazo, sino que es una lucha urgente, ¿no? Que creo que es por ahí donde se me ocurre que deberíamos tratar de trabajar. Estamos viendo que personas que han tenido esta experiencia, esta vida, están con una suerte de propuestas para que el movimiento feminista se fortalezca. Y tenemos la emergencia de liderazgos jóvenes, hasta adolescentes, ¿verdad?, que no necesariamente saben todo lo que ha costado plantear la temática de género en la sociedad. Hablemos de Bolivia, en la sociedad boliviana. ¿Cómo se logra ese punto de encuentro, una posible plataforma de encuentro? ¿Cómo se cruzan puentes, en este caso, generacionales? Con humildad, yo creo. Yo creo que hay que dejar que las jóvenes hagan su camino. Para mí es muy interesante lo de Chile, porque todo el levantamiento social y la demanda por la constituyente y la crítica a los partidos, etcétera, ha surgido de los jóvenes y las jóvenes. Ya. Al principio las feministas de mi generación no eran consideradas ni siquiera parte de eso. Y hubo que tener, las que tuvieron la sabiduría de apoyarlas a la distancia, de hacer eco de sus demandas, hoy en día están compartiendo no solo la convención instituyente que tienen ahí, sino trabajos afuera, porque las jóvenes necesitan reconocimiento, así como las viejas queremos que se acuerden que hubo doña Lidia Gayler, que había Domitila Chungara, que había mujeres, Juana Zurduy si quieren. Así como nosotras creemos que es importante reconocer la historia, las jóvenes que están luchando quieren reconocimiento, creo yo. ¿Los medios no dan, las redes no dan ese reconocimiento? Las redes probablemente, los medios todavía yo creo que necesitamos trabajar más. Hay muchas mujeres jóvenes haciendo cosas interesantes. Pero queda claro que hay trabajo por hacer. Sí. Y hay que fortalecer esta reivindicación. Un honor para nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, María Elena. Todo lo mejor. Mujeres políticas en la tierra prohibida.